Durante esta semana le hemos estado presentando nuestro serial Enfermedades Silenciosas, patologías que en su mayoría se caracterizaron por el bajo índice de detección oportuna que presentan debido a que son asintomáticas o cuyos síntomas suelen ser confundidos con otros padecimientos. Como siempre, el diagnóstico oportuno salva vidas. Por ello, para conocer cómo se realizan las pruebas de detección de enfermedades o virus, recibimos con mucho gusto esta noche a la química Irmetzel Sánchez García. Ella es bacterióloga y parasitóloga. Bienvenida, Irma, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto recibirte. Hola, buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Pues con un mucho gusto de estar aquí. Y pues una felicitación adelantada, porque estamos a pocos días del Día del Químico, nuestro reconocimiento con ello. Muchas gracias. Irmetzel, muchas gracias. ¿Cómo trabaja un laboratorio médico? ¿Cuál es su función para coadyuvar con los doctores y con la salud en todo el mundo? Pues básicamente el laboratorio clínico es una herramienta que utilizan los médicos. El 99% de los diagnósticos que realizan los médicos están basados en los resultados que realiza o que entrega el laboratorio clínico. Yo te puedo decir que la importancia del laboratorio clínico radica en que le permite al médico tanto diagnosticar una patología como dar un seguimiento, un tratamiento e incluso diagnosticar el avance, ¿no?, de una enfermedad. La importancia del laboratorio clínico es inigualable con cualquier otra herramienta de la que se pueda ayudar el médico, o sea, va unado a la clínica. Y hoy trabajan completamente de la mano, es decir, el médico te manda unos análisis, te los practicas, regresas y a leer resultados y diagnosticar. Sin ellos no se podría hacer. Exactamente. Te digo, el 99% de los diagnósticos están aunados a los resultados de un laboratorio clínico. Entonces, nosotros nos dedicamos justamente a otorgarle estas herramientas a los médicos para que ellos puedan ofrecer un tratamiento adecuado, que es el principal objetivo, ¿no? Un tratamiento para que el paciente, la persona se encuentre en un estado de salud adecuado que le permita pues seguir con una vida de calidad. Claro. ¿Y cuál es el proceso de que llega el paciente con el análisis a realizarse a que le entregan los resultados? Es un proceso muy largo que varía dependiendo de qué estudio es, pero de manera sintetizada te puedo decir que es la toma de muestra, que es lo que realizan personal calificado, el tratamiento que se le puede dar a las muestras como tal, el proceso en los equipos y a partir de ello la validación de los resultados que estamos obteniendo y en caso necesario pues se hacen verificaciones o reprocesos que nos permiten asegurar la confiabilidad y la certeza del resultado que estamos emitiendo. La mayoría de los análisis, por llamarlo de esta forma, que ustedes realizan, ¿son de sangre o varía de acuerdo al tipo que los médicos solicitan? Varía, es muy variado. Actualmente te puedo decir que el 50% de los estudios que se realizan son de sangre, los otros son de muestras específicas, por ejemplo, líquidos corporales, líquido cefalorraquídeo, muestras de, vaginales, uretrales, exudados faringeos. Es muy variado el tipo de muestra que podemos recibir en el laboratorio y está completamente asociada a la patología o al cuadro clínico que presente. Y hablando de patologías y de cuadros clínicos y también de resultados, ahí en los laboratorios, ¿qué tipos de exámenes son los que más se llevan a cabo, los que las personas más se van a hacer por estados de la República? Por estados de la República te podría decir que primero tendríamos que diferenciarlos en dos. Los estudios que son rutinarios, que son los conocidos, una biometría hemática, una química sanguínea, que es como un chequeo general, y los estudios que son por temporalidad. Estos están asociados a, en este caso, por ejemplo, ahorita en la temporada invernal, nos encontramos con un alto índice de influenza, de dengue. Ahorita con todo el auge que tiene el seguimiento del HIV, pues aumenta también el número de personas que como profilaxis van y se realizan la prueba. Entonces, en toda la parte, las zonas que son de temperatura cálida, el dengue ha aumentado considerablemente, ¿no? Unas 4 o 5 veces a lo que se puede hacer las determinaciones de manera rutinaria en otros meses. Es temporalidad. Y te digo, va asociado completamente al cuadro clínico que presente el paciente. Ahora, los pacientes, los ciudadanos, podemos acudir de manera por iniciativa propia a un laboratorio y decir, yo me quiero realizar unos análisis, o es necesario llevar la orden del médico. Es necesario llevar una orden del médico porque pues como usuarios que no siempre tenemos como tanto conocimiento en el área clínica,
pues no sabemos exactamente qué estudio, ¿no? O sea, yo te puedo decir, una química sanguínea, pero ¿de qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Entonces, es muy importante que siempre que nos queramos realizar un estudio, acudamos a un médico. Si es como chequeo general, es perfecto. La profilaxis es algo que se tiene que promover mucho, el estar en constante análisis de cómo nos encontramos en cuestión de salud, ¿no? Irma Itzel, ¿cuál es la importancia de llevar a cabo un análisis y con él una detección temprana? Es muy importante porque actualmente todo lo enfocado al laboratorio clínico está basado en el diagnóstico temprano. Por lo tanto, entre más temprano se pueda diagnosticar una enfermedad, mejor es la calidad de vida que podemos tener. Hay enfermedades de una simple gripa, una infección viral, una infección bacteriana, que a través de un estudio podemos, el médico puede determinar cuál es el mejor antibiótico, el indicado para el tratamiento que le va a funcionar. Y podemos hablar de enfermedades como el VIH, en donde si se detecta en una etapa temprana, pues el tratamiento médico o los retrovirales que le puedan dar, pues obviamente mejoran la calidad de la vida, ¿no? Entonces el diagnóstico, ¿no?, es oportuno, es lo ideal. Y lo más certero que se puede tener. Exactamente. Irma Itzel, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por informarnos sobre la importancia de los análisis de salud, y de nuevo una felicitación. 1 de diciembre, Día del Químico, ¿verdad? Felicidades, Muchas nuestro gracias. reconocimiento. Gracias. A todos los químicos, por supuesto.